Buen día y bienvenidos. En esta oportunidad, Microsoft presenta su primer software llamado 10 canales, versión 1.0. Es un software para el diseño hidráulico y estructural de canales prismáticos, medianos y pequeños. Tenemos aquí la ventana principal. En la barra de menús tenemos el menú Empresa, donde podemos ingresar datos de la empresa. Menú Componentes. En lo estructural tenemos para llenar los datos del coeficiente de balasto, el catálogo de acero de refuerzo. En el menú AutoCAD podemos ingresar la escala de los dibujos. En el menú Herramientas, para registrar el producto, opciones. En el menú Ayuda tenemos las referencias y o fuentes en PDF, donde se presentan toda la información posible para resolver los cálculos. Vamos al menú Canales. En esta versión 1.0, 10 canales es para sección rectangular, trapezoidal o triangular. Tenemos varios ítems: tirante normal, tirante crítico, sección de máxima eficiencia hidráulica, mínima infiltración, caudal, ancho y solera, pendiente y rugosidad, curvas de remanso y resalto hidráulico. Clic, tirante normal y tirante crítico. Esta es la ventana de diseño hidráulico estructural de canales. Tenemos el título de la ventana, una barra de herramientas, una etiqueta, un indicador parpadeante para elegir la opción. Abrimos un archivo. En la mayoría de las ventanas de 10 canales se presentan 3 paneles: el panel izquierdo superior, el panel izquierdo inferior, el panel derecho. En el panel derecho, en la pestaña Esquemas, tenemos los distintos esquemas para que el usuario pueda guiarse al momento de ingresar los datos. Por ejemplo, esquema hidráulico. Tenemos la variable de ancho de corona C, el valor TC, el valor de T, el bordo libre, el tirante normal, el TB, que es el espesor del solera, B, que es el ancho de solera, Z, que es el talud, TM es el espesor del muro. Acá en el panel izquierdo superior, en la pestaña hidráulico, podemos ingresar los distintos valores para hacer el cálculo hidráulico. Cada uno de estos cuadros textos está acompañado por cada botón de 3 puntos. Hago clic y puedo tener una lista de referencia para el usuario. Así puede hacer los ingresos de manera más óptimo. Por ejemplo, para la rugosidad de Manning, ahí tenemos una tabla de referencia de acuerdo a la superficie, en condición perfecta, buena, mediana y mala. Así, la pestaña estructural, donde podemos ingresar los datos para el cálculo del estructural, pero sin considerar el refuerzo. Luego tenemos para ingresar los datos del acero de refuerzo en el muro. Luego para el acero de refuerzo en la solera. En la siguiente pestaña, para ingresar los datos del diseño geométrico en planta. ¿Cuál es esa? Para eso nos vamos al esquema que dice esquema de G. Y ahí está. Tenemos una curva circular simple en planta. Acá ingresamos el radio y ángulo de flexión. En la pestaña Proyectos podemos ingresar los datos del proyecto, el lugar, proyectista, propietario, tramo, la fecha que estoy haciendo el cálculo y el logotipo. Ahora, también puedo importar dicho proyecto. Para eso hacemos clic en este botón y aquí está. 10 canales 1.0 tiene una base de datos de los proyectos que el usuario va guardando con el tiempo. Por ejemplo, hago clic en primero de la lista, acepto y ahí se agrega. También puedo modificar el logotipo
está. En la pestaña AutoCAD es para elegir la escala de dibujo, la pestaña de metrados. Luego vamos al panel resultados. En la pestaña hidráulico tenemos la pestaña de flujo uniforme. Todos los resultados del flujo uniforme y así también los resultados para flujo crítico. 10 canales arroja los resultados de manera paralela para ambos flujos. Tenemos la pestaña estructural. Aquí tenemos una pestaña de muro sin refuerzo en la que la etiqueta de color rojo indica que la cara tal del muro necesita refuerzo, caso contrario se presenta de color verde. De igual manera, para la solera sin refuerzo tenemos el muro con refuerzo. Aquí en esta lista se presentan los momentos de diseño, el esfuerzo cortante, acero mínimo, acero por temperatura, las distribuciones del refuerzo por cada cara. De la misma manera para las soleras de refuerzo, por cada cara. Los asentamientos. Luego vamos aquí en el panel derecho, pestaña sección hidráulica. Ahí está. Aquí podemos ver todas las dimensiones, el ancho de solera, tirante normal, espesor de la solera, el ancho de solera, tirante crítico. Acá tenemos el nivel del suelo, el nivel freático, es un caso teórico, así es. Diagrama de momento flector, ahí está, con su respectiva leyenda. La línea de color rojo para el canal vacío y la de azul para el canal con agua. Sección estructural. Tenemos el dibujo de la sección estructural con las etiquetas de la distribución del acero, tanto para los muros como para la solera. Luego 10 canales presenta en sus barras de herramientas 4 botones. En este caso son para guardar las secciones de cada uno que se presentan en la ventana. Por ejemplo, el primer botón, guardar sección hidráulica. Clic, elijo la carpeta, le doy el nombre, escojo el formato, guardo. Ahora lo compruebo, abro el archivo y ahí lo tenemos en la sección hidráulica. Regresamos. Guardo la sección, segundo botón, guardo la sección hidráulica, esta vez sin los ejes coordenados. Ahí está, le doy el nombre, elijo el formato, abro el archivo, ahí lo tenemos. El siguiente es para guardar los diagramas en momento flector, elijo el formato y lo tengo guardado. Ya está, ahí está. De la misma manera, sección estructural. Ahí está. Regresamos. Luego tenemos botones de reportes hidráulicos. Tenemos para el flujo normal, para el flujo crítico, para el reporte estructural y el reporte de diseño geométrico en planta. Veamos el reporte estructural. ¿Qué es un reporte de diseño? Es una o varias hojas en las que se presentan los datos ingresados por el usuario, los resultados numéricos y gráficos, y también contiene los datos del proyectista del tramo y su respectivo logotipo, la fecha del reporte y la hora del reporte. Tenemos la primera página, la segunda página más resultados numéricos, en este caso el esfuerzo cortante, momento, distribución del acero. Tenemos el diagrama de momento flector, la sección estructural. Ahora, este reporte puede ser exportado. Para ello, hacemos clic en el botón extremo izquierdo, exportar informe. Escogemos el valor, le damos el nombre,
el formato del archivo. En este caso quiero que sea un archivo de Excel. Guardo, espero unos segundos, abrimos y ahí está. Tenga en cuenta que estos valores no están enlazados con otras celdas. Regresamos, exporto en otro formato, en PDF. Ahí está. Ahí está el reporte. Todos los resultados y todos los datos ingresados por el usuario. Cerramos. Luego tenemos los botones de notas de cálculo. En este caso, le damos clic al primer botón, notas de cálculo. Le damos el nombre, guardamos. Esto puede tomar algunos segundos. Ahí está. Las notas de cálculos. En estas hojas tenemos el encabezado con el nombre del proyecto, proyectista, propietario, el nombre del tramo, el logotipo, el título del cálculo, un esquema general, los datos ingresados por el usuario y todo el procedimiento para realizar cada cálculo. 10 canales. Para cada cálculo hace de la siguiente manera. Primero presenta la ecuación, luego reemplaza los valores en dicha ecuación y luego presenta el valor de la variable a calcular. Si hay alguna tabla, está sustentado con su respectiva fuente, o sea, la referencia bibliográfica y su gráfico. Y finalmente la referencia bibliográfica, mejor dicho, qué autores fue utilizado para realizar dichos cálculos. La nota de cálculo sería ideal para juntar las memorias de cálculos de algún proyecto hidráulico. Regresamos. Luego tenemos el botón para generar dibujo en el AutoCAD. Para eso tenemos que tener abierto el programa AutoCAD. Le damos el archivo, nombre y guardamos. Esperamos. Listo. Tenemos aquí el dibujo de la sección hidráulica con los parámetros hidráulicos, el dimensionamiento, tirante crítico, tirante normal, el nivel del suelo, nivel freático, algunas anotaciones. En la sección estructural tenemos los refuerzos longitudinales y transversales y con sus respectivas anotaciones para los muros y para las soleras. Regresamos. Luego tenemos el botón para generar partidas y metrados en Excel. Leo el nombre. Esperamos y ahí lo tenemos. Este archivo de Excel presenta 4 pestañas. Cada pestaña está compuesto de un encabezado donde está el nombre del proyecto, el lugar, la fecha y las partidas, siendo estas generadas por el mismo software. Ya el usuario verá si puede quitar algunas partidas de acuerdo a su criterio. En la pestaña sustentación se muestran los valores de cada cálculo. Aquí tenemos una etiqueta donde dice ver gráfico número tal, como por ejemplo para realizar el metrado de trazo, limpieza y control topográfico, debo ver el gráfico número 1. Para eso me voy aquí en la pestaña gráficos y ahí está. En el gráfico número 1, en el área achurada, se muestra la manera en que se realiza el metrado. Luego vamos a la pestaña aceros. Aquí tenemos la sustentación del metrado del acero. Primero tenemos la forma de doblado del acero.
los diámetros del acero, sus magnitudes del metrado, las cantidades, luego se convierten a peso en kilogramos. Esto se realiza tanto para la solera como para el muro. Regresamos. Ahora veamos otra ventana. Canales, sección trapezoidal, rectangular, triangular. Vamos a ver curvas de remanso. Abrimos un archivo. Ahí lo tenemos. Tenemos tres paneles. Panel izquierdo superior, panel izquierdo inferior y el panel derecho. Aquí también se ingresan los datos generales y, como siempre, cada cuadro de texto está acompañado de un botón con los tres puntos donde el usuario puede guiarse el valor a ingresar. Igualmente, para el proyecto podemos escoger el proyecto, importar el proyecto y listo. En el panel resultados tenemos aquí la forma del perfil. En valores numéricos tenemos resultados del tirante normal, tirante crítico, etc. En el panel esquema tenemos un gráfico y tenemos un tramo a calcular con las distintas variables. En la pestaña de tabla están los resultados de los cálculos. En la pestaña gráficos se presentan los distintos gráficos que realiza el software. Ahí está. Luego, en la barra de herramientas, como en el caso anterior, podemos guardar cada gráfico mediante dos botones. Podemos generar el reporte de cálculos. Aquí lo tenemos. Cerramos. Y también las notas de cálculos. Además, también tenemos aquí los botones de ayuda. Por ejemplo, aquí en la curva de remanso 10 canales se incluye la formación de ondas. Quiero ver la teoría, un clic, y ahí está toda la teoría de formación de ondas. Para ello, primero tenemos la fuente, el nombre del libro, el autor y en qué página. La fuente de la formación de ondas está sustentado. Regresamos. En el otro botón de ayuda tenemos aireación, o sea, formación de burbujas de aire, sobre todo en rápidas. Ahí está toda la teoría de aireación con su respectiva fuente. Cerramos otra ventana. Resalto hidráulico. Abrimos un archivo. Listo. Como siempre, panel de datos, general, proyecto, panel resultados, tirante normal, crítico, pendiente crítica, forma de resalto, resalto débil, el nombre del colchón amortiguador de acuerdo a los cálculos. Tenemos el panel derecho, pestaña esquemas. Tenemos un esquema para el estudio hidráulico con un pendiente suave rectangular y otro para un pendiente fuerte. Pestaña resultados, ahí están todos los cálculos numéricos y los gráficos. En este caso se presentan 5 gráficos. Todos estos gráficos pueden ser guardados, como siempre, mediante dos botones. Cada botón corresponde a un gráfico. Por ejemplo, quiero guardar el gráfico resalto hidráulico, es el tercero de las pestañas. Entonces el tercer botón, le doy el nombre y luego puedo visualizar el gráfico del resalto hidráulico. Regresamos, reporte hidráulico, ahí está, con todo sustentado. Puedo exportarlo también como en el caso anterior. Luego tenemos las notas de cálculo hidráulico,
Esto siempre se guarda en archivos PDF. Esperamos unos segundos y ahí lo tenemos, la nota de cálculo, resalto hidráulico para pendiente suave, todo debidamente sustentado, el título, el esquema, los datos ingresados por el usuario, todo criterio de diseño o criterio de cálculo, luego el procedimiento de cálculo, tablas de cálculos. En este caso usaba el método de Newton, gráficos y finalmente sus referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar 10 canales? Tiene botones para guardar los gráficos de manera independiente, botones para guardar los reportes hidráulico y estructural, los reportes para guardar las notas de cálculo en formato PDF, el botón para guardar el dibujo en el AutoCAD y finalmente el botón para guardar el metrado en archivo de Excel. 10 canales 1.0 es para el diseño rectangular, trapezoidal y triangular de canales pequeños y medianos. Ya en la versión 2.0 se agregará la sección circular y algunas pequeñas estructuras tales como orificios, vertederos, compuertas, etc. Eso es todo por ahora. Gracias.